Desde los albores de la humanidad, la lucha entre el gobierno humano y el gobierno divino ha sido un tema central en la historia de la redención. La Biblia presenta un contraste claro entre el modelo de liderazgo y autoridad establecido por Dios y los sistemas de gobierno creados por hombres. Entre tener poder y tener la autoridad del Espíritu Santo, dos cosas muy diferentes. Y esta tensión se manifiesta desde el Edén hasta el Apocalipsis, revelando la lucha entre el bien y el mal, entre la voluntad de Dios y la autosuficiencia humana. Así que durante esta semana estaremos estudiando cómo naciones fracasaron en encontrar el camino correcto y cómo Dios guió a la gente en su lucha por encontrar luz en medio de la oscuridad. Una oscuridad producida evidentemente por su deseo de autogobierno. Estaremos estudiando también el fundamento del gobierno divino, la naturaleza del gobierno humano, el conflicto entre dos gobiernos o dos tipos de gobierno y cómo se aplica esto, cómo lo vemos en nuestros días. Todo desde una perspectiva totalmente teológica. Yo soy Pedro Carriles, pastor de la Conferencia del Sureste de California, y esto es Escuela Sabática al Punto. Dios estableció un gobierno basado en principios eternos de amor, de justicia y misericordia. Su ley es la expresión de su carácter y su gobierno no opera por imposición, sino por convicción. Allá en el Edén, Adán y Eva vivieron bajo la soberanía directa de Dios, y ese fue el hogar creado ideal por Dios para los seres humanos. Pero la entrada del pecado alteró este orden, y Satanás, con su filosofía de emancipación, su filosofía de rebelión, introdujo así la idea de un gobierno separado del Creador, lo que resultó, en la caída de la humanidad. Entonces Dios tuvo que hacer cosas y tuvo a bien retirar a la humanidad del jardín del Edén e impedirle el acceso al árbol de la vida, al menos temporalmente. Y es curioso que esa misma intención de Satanás, de suplantar con su actitud a Dios, la repite Eva inmediatamente después que peca, que provoca una ruptura en su mente con Dios. Mira, te lo muestro. La frase que describe su comportamiento allá en el Génesis 3:6, donde dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, recuerda la evaluación que Dios hizo de su creación, cuando cada vez que terminaba de crear algo decía, Dios vio que era bueno. Este eco entre las palabras de Dios y las palabras de Eva sugiere que ella también había sustituido, o ella había sustituido en virtud de su propia opinión al Creador divino. De hecho, Eva se comporta como Dios. Dice que vio que era bueno. O sea, el texto infiere que hizo la misma evaluación de Dios y tomó de su fruto y comió. Mira qué interesante. Comen del fruto prohibido para ser sabios, pero eran sabios. Se apartan de Dios para ser libres y tener conocimiento, pero eran libres. Y rompen la conexión con Dios para ser como Dios, pero eran semejantes a Dios. Dice el mismo Génesis que fueron hechos a la imagen de Dios, a su semejanza. Y esa es la intención del enemigo, suplantar a Dios en todas las áreas. Que confíes en tu habilidad en lugar de confiar en su ayuda, que uses tus armas en tus conflictos en lugar de dejar que Él sea quien luche por ti y te dé victoria, que andes en tus caminos y no en los de Él, que sigas a tus emociones y le hagas caso a tu corazón, como dicen por ahí, en vez de dejarte guiar por Él. En fin, todo un intento para que Dios salga de las áreas de tu vida y ese lugar sea suplantado por cualquier cosa que no sea Él. Entonces, como resultado, sufrimiento, poca paz, estrés dañino, problemas que no terminan, consecuencias de no estar con Dios. Sin embargo, el gobierno divino se basa en la justicia, se basa en la gracia, como expresa ahí el Salmo 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Y Cristo es la manifestación máxima de este gobierno. Su ministerio en la tierra demostró que el liderazgo divino no se trata de un dominio, sino de un servicio. Además,
La estructura del gobierno divino se basa en la relación entre Dios y su pueblo, desde el pacto con Abraham hasta la institución de la iglesia cristiana. Dios ha llamado a sus seguidores a ser una nación santa, a ser un reino de sacerdotes, como dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este modelo de gobierno implica no solo obediencia, sino también participación activa en la obra de Dios en la tierra, ser colaboradores del reino de Dios en este mundo, donde llevemos luz y no oscuridad. Y eso solo se logra, amigo, cuando pones a Jesús en el centro de tu vida. En contraste, la historia de la humanidad demuestra que los gobiernos terrenales, aunque a veces inspirados por principios divinos, sí, han caído en la corrupción y el abuso de poder. Desde allá la Torre de Babel, ¿te acuerdas? Que decidieron levantar una torre para llegar a la puerta de Dios en el cielo y así poder usurpar el lugar de Dios, hasta los imperios descritos en todo el libro de Daniel, como el babilónico, el medo-persa, el griego, el imperio romano. La historia testifica el fracaso de los sistemas humanos cuando se alejan de Dios. Israel mismo, en su deseo de ser como las naciones vecinas, rechazó el gobierno teocrático de Dios en los tiempos bíblicos y pidió un rey. Es importante notar que el hecho de que pidieran un rey implicaba rechazar directamente a Dios como su gobernante. Porque según lo establecido, la nación debía responder directamente al Creador y su relación con Él, se ponía de manifiesto, entre otras cosas, especialmente por medio del santuario, por medio de sus servicios. Entonces, al solicitar un rey, traerían sobre sí los padecimientos mismos que experimentaban los reinos paganos, reclutamiento militar para la guerra de rey, confiscación de bienes, impuestos, opresión, división, conspiraciones, injusticias, un montón de cosas. Y de esta manera descubrirían que los poderosos tienden a gobernar para su propio beneficio y no benévolamente como Dios. Y la advertencia de Dios a través de Samuel finalmente se cumplió. Y se ha visto gran parte de la historia o de la triste historia de este mundo a lo largo de los siglos, de los milenios. No es más que el relato de la tragedia que estos sistemas fallidos han traído sobre la humanidad. Y no puedo decirte que todo va a mejorar con la llegada de este al poder, de aquel al poder. No, todo empeorará hasta que se establezca finalmente el reino del Dios eterno, el reino que Jesús afirmó y el reino que reafirmará la diferencia entre ambos gobiernos. Allí, como dice Juan 18:36, mi reino no es de este mundo, el mismo Jesús. Mientras que los gobernantes humanos dependen del poder, dependen de la coercitividad y la manipulación, el reino de Dios avanza a través de la transformación del corazón por medio del Espíritu Santo. A lo largo de la historia, la humanidad ha experimentado diferentes sistemas de gobiernos, monarquías, democracias, dictaduras, repúblicas. Aunque cada uno ha intentado establecer justicia y orden, lo cierto es que ninguno ha logrado erradicar la injusticia, la corrupción, la desigualdad social. Y la razón principal de este fracaso radica en la naturaleza pecaminosa del hombre. No puede tener éxito un gobierno humano sin incluir a Dios en sus designios. Por eso ha habido tanto conflicto entre el gobierno humano y el gobierno divino, porque tienen intereses totalmente distintos. Y este conflicto, según el aspecto profético, culminará en los eventos finales de la historia de la tierra. Lo vemos ahí en las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 13, donde se describe un sistema político y religioso que intentará imponer la adoración a la bestia. Entonces, este poder que busca el control absoluto contrasta con el pequeño remanente que sigue la ley de Dios y tiene la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14:12. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De modo que la crisis final girará en torno a la obediencia a Dios o a los sistemas humanos. La marca de la bestia no es un símbolo de imposición religiosa, sino una manifestación del deseo humano de suplantar la autoridad divina. Amigo, el libro de Daniel
también proporciona perspectiva o una perspectiva profética sobre el fin de los gobiernos humanos. Ahí en Daniel capítulo 2, la estatua de Nabucodonosor simboliza los reinos del mundo, los cuales serán destruidos uno tras otro por la roca que representa el reino de Dios. Y esta profecía refuerza la idea de que al final solo el gobierno divino permanecerá. Y hoy en día la tensión entre ambos gobiernos se refleja en ideologías políticas, en los conflictos sociales, en la secularización, y muchos gobiernos con total evidencia han intentado eliminar la influencia de Dios en las esferas políticas, promoviendo leyes que desafían los principios bíblicos. Y como cristianos somos llamados a ser ciudadanos responsables, pero nuestra lealtad suprema debe ser a Dios. El mensaje del tercer ángel es un llamado urgente a reconocer la soberanía divina y a prepararnos para el establecimiento definitivo del reino de Dios. En este tiempo la iglesia debe enfocarse en predicar el evangelio eterno, preparando corazones para la venida de Cristo. Y es crucial que los creyentes comprendan la importancia de no comprometer su fe con nada, no comprometer su fe con los valores del mundo. La historia muestra que cuando la iglesia se alinea demasiado con los poderes terrenales, su misión se ve comprometida. Por ello, el verdadero cristiano debe mantenerse fiel a los principios bíblicos, incluso si esto conlleva a una gran persecución. Amigo mío, la historia humana es un testimonio vivo de que el gobierno de Dios es el único que garantiza la justicia, la paz y la verdadera libertad. Mientras los sistemas terrenales colapsan, la esperanza cristiana se centra en el reino de nuestro Señor Jesucristo. En palabras de Daniel, capítulo 2, verso 44, dice: el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y hoy más que nunca debemos decidir a quién serviremos: al gobierno temporal de los hombres o al gobierno eterno, el reino eterno de Dios. Gracias por acompañarnos en este resumen. Esperamos sea de mucha bendición y crecimiento espiritual para ti y para tu iglesia. Dios te bendiga abundantemente.